Estamos de regreso en el programa. Estoy con Edwin Heredia de la Asociación Vida y Familia. En Colombia hay aborto y hay aborto al libre pedido, pero no solamente eso, hay algunas cosas que se pretenden corregir. Una de las cosas que se quería corregir eran los plazos en los que se podía solicitar un aborto, hacer que esto sea menos cruel, por decirlo de alguna forma. Algunos sostienen que debería por lo menos reducirse el plazo hasta antes de las 24 semanas. Sin embargo, el Tribunal Constitucional de ese país ha decidido que al menos en 3 casos establecidos por ley el aborto podría darse hasta el momento previo al parto, es decir, con 9 meses de gestación. O sea, en ese momento una mujer está con dolores de parto y podría decidir alumbrarlo o abortarlo. En otras palabras, darle a la vida o matarlo. El asunto es complicado y lo vamos a tratar hoy día en el programa con Edwin Heredia. Edwin, bienvenido. Buenas noches, Enrique. Fíjate, en Colombia propiamente lo que existe desde el año 2006 es el aborto por supuestos, no por plazos. Es decir, existe por ley el aborto legal, diríamos, ¿no? En 3 casos. Legales en 3 casos. Cuando existe un peligro para la vida de la madre. Lo que vendría a ser terapéutico, claro. Lo que se conoce como aborto terapéutico. Las 3 causales que han dado pie al aborto libre en todo el mundo, como paso siguiente. Por violación, el aborto sentimental, y por inviabilidad de la criatura, del feto. Es decir, una deformidad muy seria, una deformación muy seria que le pueda impedir la vida. Tengo que corregirme, no es el libre pedido, sino en estos 3 supuestos. En estos 3, pero déjame añadir que en realidad lo que ahora ha salido a la luz es una precisión que ya estaba contenida en aquella ley del 2006, porque esa ley no consideraba plazos. Por lo tanto, daba lo mismo actuar en el caso de cualquiera de los 3 supuestos en el primer mes, en el primer día o en el 9º mes, ¿me entiendes? No se fijaban plazos. Lo que ha sucedido es que, ha habido un caso llamativo de un aborto pedido a las 26 semanas y una magistrada se le ocurrió abogar por ese caso y decir, bueno, a las 24 semanas ya una criatura es viable. Y además en ese caso lo pedían porque no se ajustaba a ninguno de los 3 supuestos, era una posible ceguera motivada por una falla genética, diríamos, en la criatura. O sea, lo que podría pasar es que esa criatura iba a nacer ciega. Iban a ser ciega. O sea, existía la posibilidad, ¿no? Existía esa posibilidad. ¿Cuántas veces se ha fallado en este tema, ¿no? Pero existía esa posibilidad, cosa que no es una deformidad que haga inviable la vida de la criatura, pero, o sea, no se encontraba en ningún de los 3 supuestos y eran 26 semanas. Entonces esta magistrada colombiana dijo, bueno, elevó el caso a la Corte Constitucional de ese país y la Corte se ha pronunciado ya, diríamos, más claramente diciendo no. El aborto, la magistrada esta pedía 24 semanas, ponía el límite en las 24 semanas, o sea que después de la semana número 24 ya no podía darse el aborto por estas 3 causales. Ella decía no daba paso. No daba paso. Así es. Y la Corte ha precisado y ha dicho no, va el aborto, y ahora es cuando se ha sabido más acerca de la ley del año 2006, que no fijaba plazos. Esto significa entonces que realmente una mujer podría aducir que ha sido violada, sí, y precisamente cuando esté con dolores de parto podría decidir si lo daba a la vida o lo mata. Claro, es decir, podría alegar a que ella llevó bien el tema, pero en la semana número, vamos a decir, 30 o 32, ¿no? En que ya la criatura está en el 8º mes, diríamos, ¿no? O en la semana 35, qué sé yo, pues
se arrepienta y diga, voy a decir la verdad, yo ya no puedo más porque esto ha sido fruto de un... Y entonces obtenga el permiso o digamos, la legislación favorable para poder abortar a una criatura que puede estar en el 8º o en el 9º mes, lo cual ya es prácticamente un infanticidio. Bueno, pues esto ya estaba contenido, insisto, en la ley del 2006, pero a nadie se le ocurría abortar en el 8º mes, diríamos, ¿no? Ahora, pero ahora sí ha quedado muy claro que es posible. Leí que en el artículo que se hace mención de defensa de la postura de las personas que quieren revertir este asunto, sí. Hablaban de que todos los ciudadanos tienen derecho a la vida. No, la Constitución colombiana no establece aquí que el no nacido tiene los mismos derechos que la persona nacida. No. En Colombia no existe eso. Pero en Colombia existe el derecho, vamos a decir, a la vida, ¿no? Pero lo enfocan más a que todos tienen derecho a la vida y que no existe la pena de muerte. No habrá pena de muerte. No habrá pena de muerte, ¿no? Pero, sí, está relacionado con eso. Exactamente. Parece que dice relación con, es decir, que nadie puede quitar la vida a otro, ¿no? Ni siquiera en el caso de una pena de muerte. Pero bueno, el aborto es quitarle la vida a un ser no nacido, inocente, indefenso, más allá de las peleas poco científicas, más bien ideológicas, que sostienen que antes de la semana número 12 es un conjunto de células, ¿no? y que si hay vida no hay persona, o el argumento que han empleado ahora los de la Corte Constitucional. El fallo no tiene ni 5 días, es del 17 de octubre, ¿no? Y ya Colombia se está moviendo a través de las redes, de los medios de comunicación, protestas, firmas, pero bueno, el recurso que han movido los de la Corte Constitucional es enfrentar nuevamente, como en aquella oportunidad del 2006, los dos derechos, el derecho del feto y el derecho de la madre. Curiosamente, bueno, ¿de qué derechos estamos hablando? Por un lado, del derecho de la criatura a vivir y del derecho de la madre a matarlo, ¿no? A abortarlo. No, puede sonar fuerte, feo, la manera como que dice, pero eso es lo real, ¿no es cierto? O sea, claro, o sea, el derecho, inclusive, pues las madres dicen que tienen derecho a decidir sobre su cuerpo, ¿no? Entonces, claro, alguna vez lo hemos dicho, que suena horrible también, pero se llega a hablar de la teoría del inquilino precario, o sea, la dueña de casa lucha cuando quiere. Cuando ¿no es quiere, cierto? ¿no? Y en este caso, bueno, vayamos un poquito más al fondo, ¿no? Colombia transita, fíjense que ya tiene 12 años la ley del aborto en el caso de supuestos, ¿no? Los 3 supuestos famosos. Están esperando la coyuntura más favorable para ir hacia el aborto libre, ¿no? Esto es claro. De otro lado, desde hace años la Corte Constitucional colombiana está tomada por la izquierda, ¿no? Eso en Colombia todo el mundo lo sabe. Y una izquierda que es proclive a todas estas cosas. ¿No? Es la izquierda que es progresista, ¿no? ¿no? Y que sí, propiamente la del candidato Petro, ¿no? La que peleó la segunda vuelta con Iván Duque, ¿no? Aunque algunos dicen que Duque, porque tú sabes que en estas cosas, en estas peleas como el aborto, estas guerras culturales, la derecha y la izquierda muchas veces funcionan unidas, es decir, muchas veces tienen los mismos pareceres. Algunos por ahí dicen que Iván Duque solapadamente está a favor del aborto. Esperemos que no, porque esto precipitaría más rápido a Colombia hacia el aborto libre, ¿no? Entonces hay que tener, es una pena, ¿no? Pero bueno, ya Colombia está por estos caminos de un modo más claro. Tenemos que ir a una pausa comercial. Estoy con Edwin Heredia de la Asociación Vida y Familia. Estamos hablando de este tema, es reiterativo, pero es que el asunto
el asunto del aborto es peleagudo porque no es evidentemente bueno ni evidentemente malo. Hay dos posturas enfrentadas que se enfrentan no aquí, en el mundo. Y es una, como bien ha dicho Edwin Heredia, una guerra cultural. Tras la pausa pretendo hablar con Edwin Heredia sobre los plazos, cómo ha ido avanzando en los países, cómo está el tema en Sudamérica y cómo está en nuestro país. Seguimos en Modo Avión. Estamos de regreso en el programa, sigo con Edwin Heredia de la Asociación Vida y Familia. Estamos hablando de esta decisión del Tribunal Constitucional o su símil en Colombia, que permite a las mujeres, al menos en 3 supuestos, abortar hasta el momento previo al alumbramiento, sin plazo alguno. Antes de que nos metamos al tema de los plazos, tú has tocado un tema, los derechos humanos progresivos. Explícanos un poco mejor el asunto. Bueno, se dice que, sí, es una teoría, ¿no?, que sirve también para justificar el aborto y concretamente en el caso del no nato, del no nacido y de la madre, pues se dice que el no nato va adquiriendo derechos progresivamente. Al principio prácticamente no los tiene, ¿no? Porque claro, no según nuestra Constitución, sí, más sí bien, los ¿no es tiene? cierto? Bueno, porque está especificado, está ¿no? dicho, ¿no?, que la vida es protegida desde el momento de la concepción, ¿no? Y que el momento mismo de la concepción. Y que el concebido tiene los mismos derechos que el nacido, ¿no es cierto? Así es. Eso es lo que dice nuestra Constitución. Es de una sabiduría muy grande. Por eso a mí me da, cuando escucho a Enrique hablar de cambios en la Constitución nuestra en el Perú, ¿no?, fuera de temas político-económicos, sociales, los temas que para mí son más importantes, porque trascienden a los que acabo de mencionar, que son los que se refieren al matrimonio, a la familia, a la educación, a la vida humana, están muy bien puestos en la Constitución. ¿Tú temes que en una nueva Constitución o en una modificación desaparecería? Desaparecería. Yo estoy casi seguro que desaparecería. ¿Sabes por qué razón? Porque mirarían las constituciones de los países vecinos europeos y llegarían a decir que aquello que está desde la Constitución del 79 o antes, ¿no?, por ejemplo, el punto de la vida humana, el derecho de la vida a la vida humana, dirían que ya está obsoleto, que tiene que formularse de otra manera. Y ahí vendría esa teoría de los derechos progresivos. Quizás, ¿no? El asunto es que, o sea, la unión de un óvulo y un espermatozoide no puede tener los mismos derechos que la madre, ni una persona nacida. Y claro, que una persona que ya tiene historia, que tiene un pasado, que tiene un presente, ¿no? Entonces, claro, surgen ahí una oposición que es una falacia, falsa, y claro, le despojan de los derechos a esa criatura. ¿Cómo estamos en el mundo y en América Latina en cuanto al tema de aborto? ¿Dónde son los países que han liberalizado más el aborto y cuáles son los países que han liberalizado más en América Latina? Bueno, tendríamos que hablar de Occidente, ¿no? Porque en Oriente, bueno, en China, en la India, ahí es bastante libre, ¿no? Y ahí son los países en los cuales, pues, los abortos se cuentan por millones, ¿no? Ahora en China podría revertir porque están en todos los problemas. Ahora quieren que tengan más hijos y son los chinos los que no quieren tenerlos, sí, ¿no? Claro. Bueno, y a propósito de eso, habrán visto nuestros televidentes este proyecto de ley de Piñera, del presidente chileno, para fomentar la natalidad, porque se está dando cuenta también de que el problema en Chile, como en todos los países del mundo, cosa que hemos abordado aquí en algún programa anterior,
es el envejecimiento poblacional y la falta de nacimientos, ¿no? Piñera está proponiendo unos incentivos a las familias que tengan más hijos, ¿no? Entonces, pero me decías... Sí, lo más libre entonces es China, India, o sea, ahí Rusia. es... Lamentablemente en estos países hay una gran libertad, diríamos, ¿no?, en el tema de los abortos. ¿En Estados Unidos? En Estados Unidos también, ¿no? Incluso allí se da también el aborto libre hasta el 9º mes. Hay algunos estados que lo permiten, ¿no? Sí, por supuesto, pero hay otros en donde hay mucha más restricción. Sin embargo, ahí está el 1.000.000 de abortos anuales que hay en Estados Unidos, con tendencia a disminuir. En Estados Unidos hay una tendencia a que la cifra de abortos vaya disminuyendo, ¿no? ¿Cómo vamos en América Latina? En América Latina, Uruguay yo creo que va a la cabeza, ¿no? ¿Cómo es su legislación? ¿Cómo es el tema allí? Bueno, es aborto libre, si mal no recuerdo, hasta aborto a libre petición hasta la semana 12, lo que querían hacer en Argentina. Se supone que esa semana 12 se supone que hasta la semana 12 el nuevo ser sufre menos, ¿no? O sea, no tiene capacidad, bueno, eso es lo que sostienen, por eso han puesto ese límite, ¿no es cierto? Sí, sufre menos, o también la teoría de que todavía no hay persona humana, ¿no? que recién empieza todo en ese momento, quizá, ¿no? Y bueno, esa es la teoría, esa es la teoría para sustentar esa barrera, 12, ¿no? Exactamente, ¿no? Pero hay que recordar que el feto en la semana 22, o sea, 10 semanas después, ya pesa 1 kilo. ¿Y cómo va Argentina? Argentina, bueno, ya se rechazó. Argentina tiene el tema de aborto en supuestos. O sea, tiene terapéutico. Así es, por violación. Y ¿Los mismos que Colombia? Los mismos que Colombia, y creo que también por inviabilidad. Lo que no sé es hasta qué, creo que hay plazos también, ¿no? Hace poco ya hemos visto, ¿no?, que fue rechazado el tema del aborto libre hasta la semana número 12, 14, como se postulaba, ¿no? ¿Chile cómo va? Chile tiene el aborto por supuestos, ¿no? Tiene el aborto por supuestos. Pero estaban debatiendo el libre también, ¿no es cierto? Sí. O sea, pero yo creo que ahí se han lo quedado, pararon los senadores. Sí, después de que fuera aprobado por diputados. Exactamente, no ha progresado, diríamos, ¿no?, el tema del aborto libre. En Colombia ya estamos viendo cómo es, ¿no? En Brasil también es un aborto, bueno, ahí no tengo el dato exactamente, pero me parece que es también un aborto por plazos. O sea, a libre, pero por plazos. Sí, ¿Y cómo vamos en el Perú? En el Perú... ¿Cómo percibes el movimiento proabortista? ¿Hacia dónde está apuntando? ¿Cómo camina esto? ¿Quieres que te sea muy franco, ¿no? Yo lo que veo es que, entre otras cosas, al Partido de Fuerza Popular, que tiene la mayoría en el Congreso, ¿no?, entre otras cosas, se le acusa de conservador, ¿ya?, porque institucionalmente, como fuerza política, está en contra del aborto. Entonces, por eso yo he manifestado alguna vez, ¿no?, que aquí en el Perú, hasta el año 2021, por lo menos, yo creo que no se va a legislar a favor de ningún tipo de aborto, porque sean fujimorista o antifujimorista, la persona que nos está viendo o escuchando, pues este partido, aunque quizá no lo haya dicho expresamente, pero se sabe que está en contra del aborto, ¿no? Entonces, hoy por hoy, ¿no?, sí existen movimientos feministas, radicales en el Perú, están en los partidos de izquierda, por supuesto, pero no tienen, gracias a Dios, una fuerza suficiente como para inclinar la balanza. Edwin, te agradezco muchísimo. De nada, Enrique. Espero que hayamos comprendido más o menos cómo está el asunto. Hay que estar muy informado para, cuando venga los debates, aquí poder saber hacia dónde dirigir nuestra opinión. Gracias por habernos acompañado. Nos reencontramos mañana en Modo Avión.